Vamos a explicar cómo utilizar el Excel para hacer una instalación fotovoltaica a red. Lo primero, para descargarnos el Excel, nos tendremos que meter en el aula virtual. En la unidad 3, diseño de instalaciones solares fotovoltaicas a red, pincharemos. Buscaremos un enlace donde pone centrales fotovoltaicas. Pincharemos y se nos descargará el Excel. En primer lugar, pondremos los datos de nuestras placas fotovoltaicas. En la primera celda pondremos la potencia pico de nuestro panel. Es la potencia máxima que puede suministrar el panel. En la siguiente tenemos el voltaje en el punto de máxima potencia. Es la tensión producida cuando la potencia es máxima, bajo unas condiciones estándar de medida. En la siguiente tendremos la corriente en el punto de máxima potencia. Es la corriente producida cuando la potencia es máxima, bajo condiciones estándar de medida. Aquí tenemos la tensión de circuito abierto. Es la tensión máxima del panel. Se puede medir al no tener ninguna carga conectada directamente con un voltímetro. Su valor varía en función de las condiciones atmosféricas. Este es un coeficiente que nos entrega el fabricante, realizado mediante la prueba de tensión en circuito abierto. Esta celda es la intensidad de cortocircuito. Es aquella que se produce a tensión 0 voltios, por lo que puede ser medida directamente en bornes mediante un amperímetro. También varía en función de las condiciones atmosféricas. Las dos siguientes son las medidas específicas de cada panel. Luego pondríamos los datos del inversor escogido. Introducimos los siguientes datos. Tensión entrada inferior, 405 voltios. Tensión entrada superior, 750. Este es el rango de tensiones en que puede trabajar el inversor. Luego tenemos tensión entrada máxima, 900 voltios. La tensión máxima que puede soportar el inversor. En las dos siguientes celdas tenemos potencia nominal, 55.000 vatios. Potencia máxima, 65.000 vatios. Entre estas potencias podría trabajar también el inversor. Luego tendremos corriente de entrada máxima, 130 amperios. Es la intensidad máxima que pueden entregar los paneles fotovoltaicos. Luego tenemos tensión de salida. Esta sería un V2, 400 voltios entre fases. Aquí tenemos corriente de salida nominal fase. Es la corriente que suministra el inversor en su potencia nominal. En este punto introduciremos la potencia de nuestra instalación. En estos datos nos orienta indicando qué podríamos poner con las características de nuestros paneles y el tipo de inversor escogido. La potencia máxima de 62.500 vatios pico instalaríamos 174 módulos y para una potencia mínima 55.555 instalaríamos 155 paneles. Aquí nos advierte que como máximo podemos instalar en paralelo 15 paneles y 25 en serie como máximo y 14 como mínimo para que funcione correctamente el inversor. Podremos hacer combinaciones en esta tabla viendo las potencias que nos suministra. Y nos indicaría en verde si nuestro inversor puede trabajar con esa combinación. A la izquierda nos indica el rango de trabajo de las tensiones dependiendo de la temperatura.
Si pusiéramos una combinación que el inversor no pudiera trabajar con ella, como podría ser 22 palés en serie con 10 en paralelo, nos lo indicaría en rojo, advirtiendo que no se podría hacer. O colocando 14 en serie y 17 en paralelo. Indicando que es demasiada potencia para el inversor y no podría trabajar con esta combinación. En estas casillas introduciremos la combinación que más se acondiciona a nuestra instalación, teniendo en cuenta que las tensiones de trabajo estén dentro de los valores del inversor. No conviene ajustarse la tensión al valor mínimo, pues podría dejar de funcionar cuando la radiación de nuestra instalación disminuyera. Primero pondremos el número de cadenas, que son las conectadas en paralelo o string. Luego los módulos de cadena, que son las placas conectadas en serie, en cada cadena. Luego el número de inversores. Aquí podremos poner uno trifásico o 3 monofásicos, adecuándolo a nuestra instalación. Si ponemos 3 monofásicos, se dividirá la potencia por cada fase. Y por último, el número de cadenas totales. En este recuadro están los datos generales del campo fotovoltaico. En él veremos las condiciones de la instalación, con su valor de trabajo en el lado izquierdo y con los valores máximos que nos marca el inversor en el lado derecho. Y por último, nos calcula los conductores eléctricos que debemos instalar, desde paneles a seccionador de cadena, desde paneles a caja de conexión, desde caja de conexión a inversor y desde caja de inversor a contadores. Estos conductores tienen que ser de XLPE, que aguanten 90 grados. Y tenemos que tener en cuenta que la suma de todas las caídas de tensión no deben de superar nunca el 3%. Podemos combinarlas como queramos. En este ejemplo tenemos 0,15%, 0,90%, 0,02%, 0,24%. La suma de todas estas caídas de tensiones nunca deben de superar el 3%. Gracias.